tenemos en línea al diputado Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Entiendo que ustedes estuvieron haciendo una gira internacional. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. Sí, efectivamente, el día de hoy a las 2 de la tarde llegamos de Brasil, de la ciudad de Brasilia. Estuvimos tanto en Sao Paulo como en Brasilia, como parte de la oferta que hicimos en la Comisión de Política Exterior, en un plan que fue aprobado por unanimidad de hacer diplomacia parlamentaria para acercar, por supuesto, a los parlamentos de América Latina y lograr acuerdos de cooperación con los distintos países. Te quiero comentar que estuvimos en Sao Paulo, tuvimos allí reunión con el gobernador Gerardo Alckmin, el gobernador de Sao Paulo, que Sao Paulo es una ciudad de 40 millones de habitantes, más habitantes que todo nuestro país. Y tuvimos una reunión con la poderosísima Federación de Industriales de Sao Paulo. Es una federación de industriales la más poderosa de toda América. Bueno, con ellos hablamos la grave crisis de medicamentos que hay en Venezuela y le solicitamos, porque hay muchas farmacéuticas asociadas a esa Cámara, la posibilidad de que ellos le hagan una donación a nuestro país en lo que planteamos como una asistencia humanitaria para nuestros ancianos, para nuestros enfermos, utilizando a la Cruz Roja o alguna organización acreditada en el país que cuente con el respaldo de los venezolanos para la distribución de estos alimentos en la grave crisis que estamos viviendo. Ellos están haciendo este trabajo en este momento de contactar a sus laboratorios para permitir la posibilidad de que tengamos una donación y esa ayuda social humanitaria para nuestros ciudadanos. Mostraron mucho interés además en esta cuestión. Bueno, por otra parte, el día miércoles y jueves estuvimos en Brasilia y tuvimos reunión en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado. Tuvimos reunión con el senador Aécio Neves, quien fue candidato presidencial, y también tuvimos reunión con el tribunal que está encargado, en este caso el fiscal, que allí se les llama procuradores, encargado de la investigación del caso de Odebrecht y de todos estos casos de corrupción, que es parte también de lo que fuimos a hacer en Brasilia. Te quiero comentar, Vladimir, y disculpa sí, adelante. Es que sí, tuvimos una reunión el día jueves a las 9 de la mañana en Cancillería con el canciller Mauro Vieira, primera vez en 17 años que una delegación de la oposición venezolana es recibida oficialmente por la Cancillería en una reunión franca, un diálogo abierto donde le hablamos la grave crisis humanitaria que hay en Venezuela, de la violación de los derechos humanos a los ciudadanos, de la ley de amnistía, y le solicitamos un papel mucho más fuerte por parte de Brasil en cuanto a la crisis institucional. Hay que recordar que el Tribunal Supremo desconoce al Parlamento venezolano tanto con el tema de Amazonas y los diputados que aún están en el aire, y la decisión que hubo sobre el decreto de emergencia económica que el Parlamento negó y el Tribunal Supremo aprobó. Eso lo solicitamos, vimos en Itamaraty una Cancillería dispuesta al diálogo con los venezolanos, y así nos lo dijeron, y nosotros le reiteramos nuestra disposición a dialogar para construir una salida política al desastre que viven los venezolanos. Ahora, Luis, sí. tú hablabas de la cooperación, de la donación de medicina. ¿Para eso tiene que haber una aceptación de parte del gobierno de Venezuela? ¿No es necesario? ¿Cómo sería esto? Mira, evidentemente que siempre se va a tener que contar con el apoyo de la jefatura del Estado venezolano, pero bueno, en todo caso que sea Nicolás Maduro el que niega los medicamentos para los ciudadanos si hay una donación que en definitiva se concrete por parte de los industriales brasileños. Yo creo que, Vladimir, aquí estamos viendo la situación muy grave. Todos los que tenemos familiares estamos asustados, sobre todo con los que tenemos familiares de edades mayores, porque hay medicamentos sencillamente que no se consiguen, Vladimir. Aquí me llamaba hace un par de semanas una amiga, me decía, Luis, quiero que me ayudes a conseguir una silla de ruedas para mi esposo, pero bueno, pues si tu esposo goza de buena salud, no, le dio un ACV ayer porque no se está tomando las pastillas de la tensión. Y otra amiga que me pidió para conseguir inmunoglobulina porque un familiar de ellos tenía el virus Guillain-Barré
Bueno, y al otro día me llamó que ya no lo necesitaba porque se había muerto. O sea, está muriendo gente por la falta de medicamentos. Esto es demasiado grave. Esto es una catástrofe social lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya dejó de ser una crisis humanitaria. Esto es una catástrofe. Cuando se mueren los ciudadanos de un país por falta de medicamentos es una catástrofe. Y los diputados no podemos quedarnos a mirar a ver qué hacemos. Tenemos que actuar y eso es en definitiva lo que estamos haciendo los diputados de la unidad. Actuar en función de la defensa de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos. ¿Cuándo se concretaría esa donación? ¿Y qué Mira, tipos de nosotros, medicamentos serían? O sea, si hablaron de algunos en particular, de algunas, no, si no marca, por supuesto, de medicamentos para determinadas enfermedades, X o Z. mira, nosotros evidentemente estamos esperando ya que ellos nos hablaron de que hay una buena cantidad de laboratorios que funcionan en Sao Paulo y nosotros estamos a la espera de que la Cámara de Industriales nos concrete qué tipo de medicamentos serían en este caso donados. Nosotros le hablamos evidentemente los medicamentos para la diabetes, los antihipertensivos, los anticonvulsionantes, los retrovirales para el SIDA, los medicamentos para el cáncer, la inmunoglobulina, es decir, aquí están faltando muchos medicamentos de todo tipo y bueno, te quiero decir que la sensibilidad con este tema ya es enorme porque conocen lo que está ocurriendo en Venezuela, saben que somos un pobre país rico que lamentablemente ha caído en manos inadecuadas y por ello estamos en esta severa crisis, Vladimir. Ajá, y con respecto a las conversaciones con la Cancillería, ellos respaldan el diálogo en Venezuela, pero hablaron de alguna iniciativa en particular. ¿Ustedes están de acuerdo con esa iniciativa de diálogo? Sí, claro, bueno, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con un diálogo que conduzca al cambio político en el país. Aquí hay que hablar para no matarnos, pero hay que hablar en función de que el país encuentre una vía para salir del desastre. Evidentemente que eso requiere de que activemos un mecanismo constitucional y así lo hablamos, y así se lo planteamos en este caso a Itamaraty, que ellos pueden hacer mucho, porque en América Latina tienen una gran influencia esta Cancillería y a través de la cual nosotros podemos lograr muchas cosas, entre otras. Te quiero decirle, mire, hay que recordarlo, el desconocimiento que hubo del Parlamento por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela activa los mecanismos multilaterales como el protocolo de Ushuaia, como la cláusula democrática UNASUR o la Carta Democrática Interamericana. Son mecanismos que están allí y que evidentemente cuando es desconocido un poder del Estado en un golpe judicial que hubo al Parlamento, se activan este tipo de mecanismos. Nosotros lo solicitamos en Itamaraty y después en el Senado, que aprobó una resolución que debe estar por salir en los medios de comunicación, no sé si ya fue publicado, pero sí te comento que fue aprobado por el Senado brasilero una exhortación al gobierno de Dilma Rousseff para activar los mecanismos multilaterales en defensa de la democracia venezolana, sobre todo con los riesgos que se ciernen sobre ella después de este tipo de decisiones judiciales, en un Tribunal Supremo que es totalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela, como quedó demostrado en el pasado mes de diciembre. Por cierto, Luis, el presidente Maduro y el expresidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, han ratificado que ellos no van a acatar decisiones de la Asamblea Nacional, leyes de la Asamblea Nacional. Bueno, dime tú si eso es democrático. Dime tú en qué democracia del mundo se desconoce de esa forma el Parlamento de un país. ¿En qué democracia del mundo existen presos políticos? ¿En qué democracia del mundo los enfermos no consiguen medicamentos ni las familias no consiguen alimentos? Es decir, la Venezuela de hoy está severamente amenazada por el control del poder por parte de grupos que llegaron al poder de manera lícita en su momento, pero que hoy están usufructuando un poder que el pueblo no les ha otorgado. El pueblo no les otorgó un poder para generar estos mecanismos de escasez, para menoscabar el ámbito de la Asamblea Nacional, para soslayar nuestra posibilidad de éxito. El único obstáculo que tiene la Venezuela de hoy para progresar y para avanzar se llama Nicolás Maduro, Vladimir, y eso está claro con este tipo de declaraciones,
con este tipo de pronunciamientos de Nicolás Maduro y por supuesto de Diosdado Cabello, quien ya a los venezolanos no nos sorprenden las expresiones antidemocráticas de Diosdado Cabello, porque evidentemente si él no fuese parlamentario, evidentemente estaría en la misma condición que estuvo Pinochet dando golpes de Estado como lo hizo en el año 92. Él no perdió esa visión golpista, esa visión de militar gorila como fue Pinochet en su momento en Chile. Bueno, muchas gracias, Luis. Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, militante del partido Voluntad. Es una federación de industriales la más poderosa de toda América. Bueno, con ellos hablamos la grave crisis de medicamentos que hay en Venezuela y le solicitamos, porque hay muchas farmacéuticas asociadas a esa Cámara, la posibilidad de que ellos le hagan una donación a nuestro país en lo que planteamos como una asistencia humanitaria para nuestros ancianos, para nuestros enfermos, utilizando a la Cruz Roja o alguna organización acreditada en el país que cuente con el respaldo de los venezolanos para la distribución de estos alimentos en la grave crisis que estamos viviendo. Ellos están haciendo este trabajo en este momento de contactar a sus laboratorios para permitir la posibilidad de que tengamos una donación y esa ayuda social. Buenas tardes, Vladimir. Sí, efectivamente, el día de hoy a las 2 de la tarde llegamos de Brasil, de la ciudad de Brasilia. Estuvimos tanto en Sao Paulo como en Brasilia, como parte de la oferta que hicimos en la Comisión de Política Exterior, en un plan que fue aprobado por unanimidad, de hacer diplomacia parlamentaria para acercar, por supuesto, a los parlamentos de América Latina. Tenemos en línea al diputado Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Entiendo que ustedes estuvieron haciendo una gira internacional. Luis, buenas tardes. Y lograr acuerdos de cooperación con los distintos países. Te quiero comentar que tuvimos en Sao Paulo, tuvimos allí reunión con el gobernador Gerardo Alckmin, el gobernador de Sao Paulo, que Sao Paulo es una ciudad de 40 millones de habitantes, más habitantes que todo nuestro país. Y tuvimos una reunión con la poderosísima Federación de Industriales de Sao Paulo.